Bienvenidos todos a un nuevo vídeo sobre mountain bike clásico para el canal Classic MTB de MTB Pro y Maillot Mag. Soy José Crespillo y hoy os traigo una auténtica rareza y pieza de museo, la bici que puede presumir de tener el primer cuadro de carbono monocasco de la historia del MTB, la Lotus Sport de 1993. Quedaos conmigo porque este vídeo viene bien cargado de detalles sobre la marca y el desarrollo de esta impresionante bici. Antes de ponernos con la bici, su concepción y sus detalles, hay que hablar de la marca. Tanto si eres un entendido del mundo de la automoción como si no lo eres, la verdad es que es difícil no conocer la marca Lotus. Lotus es una marca británica fundada en 1952 por el ingeniero Colin Chapman y se hicieron famosos por su equipo de Fórmula 1, que participó desde 1958 hasta 1994 en décadas posteriores con el nombre de Team Lotus para otros propietarios que se hicieron con la marca y por sus vehículos de calle deportivos. En el mundo de la Fórmula 1 consiguieron nada menos que 7 campeonatos del mundo de constructores y 6 de pilotos. Un dato sobre la historia de la marca en la Fórmula 1 que me gustaría compartir con vosotros, sobre todo para los que no lo sepáis obviamente, es que Ayrton Senna, para mí el mejor piloto de la historia, consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 al volante de un Lotus en el Gran Premio de Portugal en el año 1985, bajo un diluvio bestial. Bueno, pues aquel bólido iba pintado con los ya históricos colores de John Player Special, con el fondo negro y los logos en amarillo. Y si os fijáis, esa combinación cromática también se refleja en la estética de esta mountain bike, a la vez que en su construcción y diseño pues son herencia directa de la tecnología usada en la Fórmula 1. También me gustaría contaros algo curioso y hacer un agradecimiento antes de ponerme a contaros los detalles de esta peculiar bici de montaña. Para que entendáis el dato curioso, primero de explicar que antes de esta Lotus de mountain bike, Lotus produjo un modelo de bici de competición en pista totalmente radical y revolucionario. Esta bici de pista era la Lotus 108, con la que Chris Boardman consiguió el oro olímpico en las Olimpiadas de Barcelona 1992. Se trataba de una bici monocasco diseñada por el gran Mike Burrows, un gran ingeniero creador de diseños como el de la Giant MCR y que la UCI prohibió, por cierto, en un primer momento, allá por 1987, para luego desbloquear esta prohibición y ganar un oro olímpico años después, como os acabo de comentar. Yo conocía la existencia de la bici de pista, pero hasta hace bien poco no sabía que Lotus también había construido una bici de montaña. Y en el año 2017, haciendo una visita turística en Londres, cuando al entrar al Museo de la Ciencia miró al techo del hall y, ostras, resulta que veo allí colgadas ambas bicis. Como os podéis imaginar, me explotó la cabeza y estuve tanto tiempo con la mandíbula en el suelo allí parado que casi me tiene que venir a desalojar la OTAN de allí. Cuando recabas información sobre la Lotus Sport y descubres que solo se construyeron 400 unidades entre los años 1993 y 1994, entiendes que es una gran suerte y un privilegio tener una unidad aquí mismo y poder disfrutarla con todos vosotros. Y aquí va el agradecimiento, en este caso a su propietario actual, que ha tenido el detalle de cederla para nuestro canal Classic MTB. Gracias a Íñigo del Hoyo, un gran colega personal con el que compartí carreras allá por los 90, apasionado del ciclismo en todas sus modalidades y también un enfermo del mountain bike clásico como lo soy yo. Y ahora sí, nos ponemos con la bici. Como os dije en la introducción, esta bici tiene el honor de poseer el que en 1993 fue el primer cuadro de carbono monocasco de una pieza fabricado para una mountain bike. A día de hoy, y salvo por el particular diseño, a muchos de los que veáis este vídeo y no conozcáis la historia del mountain bike de los 90, puede que no os llame demasiado la atención, acostumbrados a las mountain bike de carbono actuales. En este caso, es importante que sepáis que estamos hablando de la tecnología de hace 30 años exactamente, y que no tiene nada que ver con la actual, en cuanto a métodos de fabricación, de diseño en computadoras de la época y sobre todo por la exclusividad. Entonces, el carbono era muy poco usual, y se usaba principalmente en la carrera aeroespacial y en los departamentos de alta competición del mundo del motor. Por cierto, a pesar de sus ciertas similitudes con la bici de pista que os mencionaba anteriormente, esta Lotus realmente no tiene nada que ver con aquella. Resulta que un ingeniero británico llamado Chris Hornsey Jones desarrolló este cuadro durante 24 meses gracias a su experiencia laboral previa en polímeros estructurales, junto a los chicos de la empresa SP Systems en su factoría de California. La idea de Chris era crear un cuadro de carbono radicalmente diferente a todo lo construido hasta el momento, saliendo de los diseños convencionales con tubos y cuadros en forma de doble diamante. A esto quería sumarle el hecho de crear un cuadro de carbono monocasco sin uniones de ningún tipo, ligero, rígido estructuralmente, pero con algo de absorción vertical para hacerlo más cómodo. Además, en el diseño de esta bici, este ingeniero quiso recrear de alguna forma la silueta de un delfín. Yo personalmente no acabo de verlo,
Pero bueno, de todas formas, no podéis negar que las formas orgánicas y suaves de este diseño son espectaculares. Para la construcción del cuadro se escogió la fibra de carbono, usando hasta 14 capas para formar una pared de 1,5 milímetros de grosor. Estas capas se colocaban a mano a 0 o 45 grados según la parte del cuadro, para crear rigidez y a la vez otorgar cierta capacidad de absorción en las zonas deseadas, como era la parte trasera. De hecho, el cuadro fue concebido como soft tail, es decir, con una ligera capacidad de amortiguación. En concreto, este cuadro tenía la capacidad de otorgar hasta 1,3 centímetros de recorrido gracias a la estudiada flexión de las vainas. Obviamente, esto no es una suspensión al uso, pero sí que ayudaba a dulcificar la conducción, absorber en la recepción de los saltos parte de la energía y también ayudaba a que la tracción de la rueda trasera subiendo zonas rotas fuese mejor que una bici rígida construida, por ejemplo, en acero. Y atención a este dato. El peso declarado por Lotus para este cuadro era de tan solo 1,360 kg, una cifra simplemente alucinante hace 30 años, cuando el mejor de los cuadros de bici de montaña construido en titanio pesaba aproximadamente 1,5 kg en talla mediana. Por cierto, en la parte superior e inferior del cuadro se incluyó también fibra de vidrio y Kevlar para protegerlo contra impactos. Y si os fijáis, veréis que se pueden poner también dos portabotellines, en este caso en la parte superior y en la parte inferior del cuadro. Pasando a los detalles en el cuadro, os voy a destacar 4 puntos llamativos: el guiado de los cables, el freno trasero, las punteras y el anclaje del desviador delantero. El tema del guiado de cables por el interior del cuadro a día de hoy, desde luego, no es una novedad, aunque tampoco hace mucho que se ha normalizado su uso, la verdad. El caso es que allá por 1993, muy pocos cuadros de altísima calidad usaban este sistema. Fijaos el mimo y detalle puestos en la entrada y salida de los cables en el cuadro, que además usaban guías en su interior, y entenderéis también por qué esta Lotus en concreto estaba a otro nivel. El freno trasero es otro tema curioso. En los primeros prototipos, el ingeniero instaló un freno de disco Pro-Stop, el mismo que usaban las San Andreas de la época. El problema no fue la potencia del frenado en sí, sino que los radios de la rueda trasera no soportaban las tensiones de la rueda y, bueno, esta acababa por colapsar. Por esta razón, se decidió instalar un freno Magura Hydro-Stop hidráulico. Un freno con un tacto un tanto peculiar, no muy fáciles de dosificar, pero con potencia más que suficiente. Más detalles de la calidad y el gusto por el detalle son los soportes de aluminio mecanizados en el cuadro para soportar las pinzas de freno hidráulicas y un cierre rápido para poder separarlas en caso de querer sacar la rueda trasera sin necesidad de desinflarla. Por cierto, fijaos en que la configuración de los frenos es 100% británica, con el freno trasero en la izquierda y el delantero en la derecha. Las punteras traseras son otro ejercicio de diseño, tecnología y calidad. Están construidas en titanio y además de hacer la función de soportar la rueda trasera, la puntera derecha ejerce las labores de guía y salida del cable de cambio y de la patilla de soporte del mismo cambio, claro. Para la construcción de estas piezas, que debían tener una pared finísima y en la que después se embutían y encolaban las vainas, se recurrió a una empresa de municiones que entonces pasaba un mal momento y que las fabricó a un precio muy económico para la época. Para conseguir un grosor de tan solo 1 milímetro y darle su forma, se fabricaron mediante un proceso que se llama prensado isostático, ni idea de lo que es, y después se grabaron con diferentes baños químicos. Increíble la cantidad de tecnología en unas piezas visualmente tan simples, ¿verdad? Para hablar del soporte del desviador delantero, primero hay que mencionar los problemas que el diseñador encontró a la hora de crear este cuadro. Y es que ocurría que todos los componentes que se fabricaban en la industria auxiliar del sector de la bici pues estaban pensadas para cuadros tubulares. Así que ante la imposibilidad de conseguir un desviador delantero que se pudiera atornillar al cuadro, Chris, el ingeniero diseñador del cuadro, tuvo que improvisar una suerte de tubo en la estructura para poder abrazar en él el desviador delantero. Por cierto, por las medidas del cuadro y por el desplazamiento efectivo del propio desviador, este no podía ser ajustado como se requería, entre 1 y 3 milímetros por encima del plato grande. Esto hacía que el cambio, la verdad es que no fuese muy preciso. Incluso el desviador llegaba a pegar en los tubos del freno trasero. Y ya que hemos hablado del cuadro, vamos a hablar de la bici en sí. En este caso en concreto, el actual propietario ha decidido hacer un montaje que yo denominaría como poco ortodoxo, en el sentido de que poco tiene que ver con el montaje original ofrecido por Lotus. Aunque he de reconocer que el conjunto no desmerece nada a nivel visual, combinando muy bien piezas de carbono y titanio. Originalmente, Lotus ofrecía dos montajes con los grupos Shimano XTR M900 de primera generación y el recién revisado en 1993 Shimano Deore LX. Por cierto, para saber más de ambos grupos, no os perdáis los vídeos de nuestro canal Classic MTB. Uno totalmente dedicado en exclusiva al XTR y el LX en el repaso que le damos a la Sundix de 1993. En esta unidad en concreto, solo el cuadro, neumáticos, los que son los Panaracer, Dirty Smoke, el freno trasero
y la horquilla y manillar forman parte del montaje original. En el caso de la horquilla contamos con la ya mítica y a prueba de bombas RockShox Mag 21, que como sabéis usaba botellas de magnesio, un sistema de funcionamiento oleoneumático, tenía 53 milímetros de recorrido y se podía regular hasta en 6 posiciones en la parte superior de sus barras. En el año siguiente, en 1994, las Lotus Sport ya vendrían con la mejorada RockShox SL Titanium, la versión mejorada con tornillería de titanio, cabeza de aluminio ahuecada y un particular color dorado brillante. El manillar es de aluminio, muy simple, y como podéis ver, con los logos de Lotus Sport grabados en él. El resto de piezas de esta unidad es, como digo, un popurrí que hacen de este montaje pues como muy ecléctico, ¿no? Pero que, como decía, visualmente no desmerecen en absoluto. Llaman poderosamente la atención las ruedas de 3 palos Spin, que con sus formas orgánicas y redondeadas casan a la perfección con la línea y el estilo del cuadro, creando un conjunto de esos que rompen cuellos, incluso a gente que no es entendida de las bicis. Estas ruedas están construidas en termoplástico, son particularmente rígidas y más pesadas que un conjunto de ruedas convencional. Usan rodamientos sellados y la pista de frenado de aluminio se podía cambiar al desgastarse. Íñigo, el propietario de la bici, remató el montaje con diferentes piezas de carbón y titanio a su gusto. Por ejemplo, unas espectaculares, raras y carísimas bielas Morati de titanio, espectaculares de ver, una tija de carbono de la marca británica USE, un sillín Fly Titanium Carbon Evolution, ideal para aquellos frikis del peso con el trasero bien curtido porque es duro de narices, y una potencia EDR de titanio de fabricación nacional. El resto lo completan el cambio y el desviador Shimano Deore XT, un freno cantilever delantero Onza HO High Output, uno de los frenos cantilever más bonitos jamás creados bajo mi punto de vista, y unos mandos de cambio que son a partes iguales una rareza y terribles en su funcionamiento. Se trata de unos campanolos giratorios al estilo Grip Shift. En este modelo todo el puño completo giraba. Yo nunca los usé, pero imaginaros estar montando en la montaña y que el puño completo se mueva. Vaya locura. Tienen una ventanita donde se puede ver la marcha engranada y en general tienen un tacto de plástico no muy agradable, además de un grosor del puño exagerado. Eso sí, son rarísimos de ver. Y vamos a ir acabando este vídeo con los habituales datos que solemos dar y que hemos conseguido recopilar sobre esta súper exclusiva bici. Lotus ofrecía 3 tallas, Small, Medium y Large, pequeña, mediana y grande, y 2 montajes, como os hemos comentado anteriormente, con Shimano XTR y LX. En cuanto al peso total, montada con el grupo XTR de serie, rondaba los 12 kilos, lo que no está nada, pero que nada mal, para una bici de montaña con suspensión delantera de la época. Y para el precio, como es habitual en nuestros vídeos, os voy a dar el precio original de 1993 y después veremos el que sería su valor actual gracias a una herramienta que nos proporciona el cálculo de la inflación en estos 30 años. Bien, el precio en el Reino Unido para el montaje de la Lotus con el grupo XTR era de 2.900 libras esterlinas en el año 1993. Si calculamos la inflación de los últimos 30 años, nos daría un precio actual supuesto de 5.980 libras, lo que sería al cambio 6.960 euros en el momento de realizar este vídeo. Por cierto, os voy a dar un detalle muy curioso. Después de todo lo que os he explicado sobre la marca, sobre cómo se construyó el cuadro, sobre todos los detalles de la bici y de su diseñador, ¿queréis saber exactamente lo que hizo Lotus con esta bici? Pues sí, lo único que hizo fue poner su nombre, porque la bici se construyó en California, el diseñador no tenía nada que ver con la marca, así que Lotus cogió ese proyecto y lo único que hizo fue estampar el nombre en este cuadro. ¿Qué os parece? Y nos despedimos ya de todos vosotros, deseando que este vídeo pues, os haya gustado al menos tanto como nosotros hacerlo. Nos gustaría que nos dejáis abajo en comentarios si conocéis esta bici, qué os ha parecido y si echáis de menos los locos años 90, donde todo estaba aún por descubrir y los diseñadores de bicis de montaña parecían no tener ninguna atadura a la hora de desarrollar todo tipo de locuras. Ah, y como siempre, no os olvidéis de dejarnos un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y pulsad la campanita esta para que os avise de próximos vídeos de nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto!